Estamos en un tiempo de crisis, esto es claro y esto no es novedad. Una crisis, según el intelectual revolucionario Antonio Gramsci, es un momento en el que el viejo sistema ya está muerto, pero el nuevo sistema todavía no nace. Esto es lo que es una crisis, un momento en el que el sistema antiguo, sistema con el que estamos familiarizados, ha muerto, pero el sistema nuevo todavía, recién, empieza a verse. La cosa con que los tiempos de crisis es crecer, es aprender. Desde luego que la pandemia es más latente y que ha jalado nuestra atención y nos ha traído a una realidad que muchos ignoramos. Esta brecha que existe en el sistema educativo entre los colegios rurales y los colegios urbanos, entre hombres, entre mujeres, entre familias de colegios privados con familias de colegios públicos. Esta brecha que muchos quisimos tapar, que desde las autoridades no quisieron ver, salió a flote. Y qué bueno que haya salido, qué bueno, para darnos cuenta que hay mucho trabajo por hacer y que esto empieza desde las instituciones públicas, desde el Ministerio de Educación, desde los entes descentralizados, los gobiernos regionales, los municipios, desde las instituciones educativas, los padres de familia, las instituciones aliadas y los mismos estudiantes, donde tenemos que hacer frente y aprender y desaprender, acomodar y desacomodar para traer esa tecnología a nuestro favor, para que este tiempo de pandemia nos sirva de lección y a partir de ahí empecemos un nuevo aprendizaje incorporando las TIC a nuestra práctica educativa, a nuestra práctica pedagógica, para que ella se convierta en una manera de aprender y de solucionar problemas de la vida diaria. Es así como el día de hoy vamos a empezar a hablar de pandemia, antes, durante y después, alertas y recomendaciones. Empecemos. Antes de la pandemia, 91 de cada 100 niños asistían a la educación primaria a nivel nacional. Claro, este porcentaje puede variar en la zona rural y en otras zonas, que es la zona urbana. Ahora, la falta de conectividad limita la experiencia educativa a la televisión, pero en la mayoría de los casos a recibir clases por radio, lo cual conlleva una serie de problemas adicionales. Tenemos el ejemplo de muchas niñas y niños que viven en aldeas muy remotas, que caminan minutos, horas para poder llegar a diario a la escuela. Esta distancia representa una brecha enorme entre ciudades, entre comunidades, entre familias, las cuales deben invertir tiempo, dinero en la educación de sus hijos y para que estos no pierdan el año escolar. Hay muchos impactos en cuanto a la educación a nivel nacional. De no amortiguarse estos impactos, las futuras generaciones sufrirán consecuencias a largo plazo, que estas por supuesto afectarán a toda la sociedad peruana en conjunto. El aumento de la pobreza en los aprendizajes impedirá que las niñas y niños alcancen su verdadero potencial, afectando sus proyectos de vida y los niveles de productividad del país. Claro está que tenemos también las desigualdades, ¿no? Que estas por supuesto aumentarán debido a los impactos que serán marcados en hogares pobres. Bueno, lamentablemente los planes del gobierno o en los planes del gobierno no está la educación como prioridad. La educación en el Perú es algo urgente de solucionar. Hay que tener iniciativas, en este caso, ¿no? La estrategia de Aprendo en Casa, con iniciativas privadas y comunitarias de recuperación y reforzamiento de clases. Sabemos que no se detalla en qué consisten, por supuesto, ¿no? Pero que han sido, por otro lado, un apoyo. Muchas veces
o debemos, ¿no?, preguntarnos cuánta prioridad le da realmente nuestra sociedad al bienestar de las niñas y niños. La amenaza que se presenta en cuanto al rubro de la educación es impactante. Antes de la pandemia ya había problemas en educación. ¿Qué pasa durante la pandemia y después de la pandemia? Eso lo averiguaremos. De la pandemia de COVID-19, la educación en el Perú, al igual que en muchos otros países, enfrentó varios desafíos y cambios significativos. Suspensión de las clases presenciales. Para mitigar la propagación del virus, las clases presenciales se suspendieron en todo el año 2020 y 2021 y se adoptaron medidas de enseñanza a distancia en su lugar, en los 4 niveles de estudio, llámese inicial, primaria, secundaria y superior. Educación a distancia. Las instituciones educativas implementaron modalidades de educación a distancia, como clases en línea, videoconferencias y entrega de materiales educativos a través de plataformas digitales. Las brechas digitales. La transición a la educación en línea resaltó las brechas digitales en el país. No todos los estudiantes tenían acceso a dispositivos electrónicos o una conexión a Internet confiable. Esto planteó desafíos para garantizar que todos los estudiantes tuvieran igualdad de oportunidades. Los desafíos en el aprendizaje. La enseñanza a distancia también planteó desafíos en términos de motivación, participación y retención de conocimientos entre los estudiantes, especialmente en áreas rurales y desfavorecidas. Apoyo del Estado. El gobierno peruano implementó medidas para apoyar la educación durante la pandemia, como la creación de contenidos educativos a través de programas de televisión, radio, así como la distribución de materiales impresos para quien no tenía acceso a la tecnología. Esto poco o nada ayudó a los lugares de extrema pobreza para sus clases. Después de haber sufrido esta pandemia en las clases a distancia virtuales, poco a poco se fue reaperturando gradualmente en el año 2022 y en este año 2023 definitivamente pasó ya a las clases presenciales. A medida que la situación epidemiológica mejoró, se permitió la reapertura gradual de las escuelas, aunque con medidas de seguridad y protocolos específicos para garantizar la salud de los estudiantes y el personal. La COVID-19 ha puesto en crisis a los sistemas educativos de América Latina, afectando el aprendizaje, el desarrollo integral y de millones de estudiantes, incluidos niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas, institutos y universidades. Sabemos también que la pandemia afectó de forma más grave a los niños y niñas que crecen en hogares de familias pobres y vulnerables, en los cuales no recibían el cuidado y la estimulación que requerían para un adecuado desarrollo mental, emocional y físico en esta etapa que era tan clave para su vida. Por ello, es esencial que la sociedad en su conjunto emprendan y potencialicen de forma decidida acciones que permitan cerrar estas brechas y asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación de calidad. Dentro de las recomendaciones de acción para mejorar la calidad de educación, en primer lugar tenemos que definir la visión de calidad para la educación inicial, lo cual significa arribar a acuerdos legítimos y sostenibles a nivel nacional y entre ellos actores estratégicos sobre los cuales desarrollemos habilidades y conocimientos en los niños y adolescentes que quieran lograr esta etapa de su vida. Además, para implementar esta visión es indispensable contar con sistemas de aseguramiento de calidad que, como colectivos de representación intersectorial e institucional, lideren el diseño de estándares de calidad para la presentación de servicios de atención, a la vez que se establezcan los mecanismos para su implementación, monitoreo y evaluación.
evaluación. El fortalecimiento familiar es la tercera recomendación y consiste en incluir acciones de orientación a promover la calidad de vida de las familias como actores corresponsables del desarrollo. La capacidad de estas familias deben constituir un eje principal del trabajo en la educación, lo que significa desarrollar programas para la formalización, participación y empoderamiento de las familias. La medición de calidad es fundamental en los países para el avance y la institucionalidad de los mecanismos pertinentes que midan la calidad de los servicios de educación inicial para poder implementar las mejoras continuas y entender el impacto de los distintos programas. Estas medidas deben incluir tanto los estándares estructurales como los indicadores de proceso. Contar con un marco de competencias y procesos de certificación para los profesionales y personal encargado de la atención de los niños, niñas y adolescentes es también una recomendación en la agenda regional. El marco debe permanecer según el currículo de la formación profesional y la capacitación continua y ser el referente para la definición de perfiles y los procesos de certificación y homologación de competencias. La séptima recomendación tiene que ver con la valorización del personal educativo y del cuidado de la primera infancia, en la medida en que se reconoce socialmente la importancia que tiene su rol en el propósito de brindar una educación de calidad. En conclusión, en educación en tiempo de pandemia ha sido muy golpeada. Vimos a muchos compañeros y amigos quedarse sin educación por tener que ir a trabajar para llevar la comida a sus hogares. Chicos que lastimosamente dejaron de estudiar porque la condición económica del país no lo permite. Tener acceso a internet en la mayor parte de las familias y para los que pudieron tener clases virtuales, culminaron este año con un gran vacío de conocimientos, ya que la educación de ahora solo se basa en entregar trabajos que son estresantes para los estudiantes en vez de aprender lo que necesitamos para la vida. La pandemia nos ha traído ventajas y desventajas, ya que ha sido ella la que ha agudizado aún más la brecha digital y a la vez nos ha brindado la oportunidad de recibir nuevos retos que van acorde con los cambios que trae consigo el presente siglo XXI. Este panorama ha sido para muchos una oportunidad para reinventarse, porque el ser humano se ha enfrentado a un sinnúmero de cambios en su vida, como el trabajo remoto, el distanciamiento social, una evaluación a distancia, etc. Es importante que el profesional que asuma la labor docente lo haga con el compromiso de autoeducarse, capacitarse, innovar y saber adaptarse a los nuevos cambios que trae consigo esos nuevos tiempos que vivimos, asumiendo una actitud empática para sus semejantes. El docente ha experimentado la necesidad de adaptarse en un principio de manera obligatoria a tener que manejar los TICs, las cuales son herramientas y programas informáticos que se utilizan para crear nuevas formas de comunicación en diferentes sectores. En muchos casos, enfrentarse a lo desconocido frente a esta realidad tiene que apreciar la necesidad de innovar, adecuar sus estrategias de enseñanza, aprendizaje, evaluación en beneficio de los educandos y el suyo propio. No puede ser ajeno a la educación virtual, que es la educación que se impone en el presente siglo. Nos referimos entonces a docentes competentes en el manejo de las tecnologías de información y comunicación, entre otras competencias a demostrar. El docente tiene que cambiar de paradigma, ya que la tecnología ha traído consigo una serie de cambios en nuestra sociedad peruana. Ha transformado la forma en la que interactuamos, aprendemos, entonces surge la necesidad de adaptar nuevos modelos de aprendizaje, partiendo de las clásicas teorías pedagógicas, las que dan origen a nuevas teorías acorde con los tiempos que nos toca vivir. Dichas teorías deben ser analizadas e internalizadas por todo aquel profesional que asuma la responsabilidad de ejercer la docencia. Gracias.